Hey, gente, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer hoy sesión No Limit 10 a 3 mesitas. Y esta vez vamos a estar aplicando estrategias que aprendí de el curso de Pegasus. Este curso es realmente bastante interesante, más que todo por la parte preflop, porque la parte preflop lo que hace es reducir el campo de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? Porque es una estrategia sin colcal. Nunca vamos a tener colcal en ninguna posición. Únicamente la única posición que vamos a tener colcal es la ciega grande. Y de resto, o triveteamos o foldeamos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una trivet mucho más alta y vamos a también a tener un open rate más alto. Vamos a estar concentrados en jugar manos triveteadas y forbeteadas. Entonces, si de esa manera nosotros reducimos la cantidad de manos de situaciones de juego que nos vamos a encontrar, nos vamos a especializar únicamente en la que nos interesan, que son las manos triveteadas y las forbeteadas. Entonces, ya llevo unos días con esta estrategia, realmente me ha parecido mucho mejor que la que tenía antes. Y pues bueno, vamos a ver qué sale en esta sesión, vamos con toda. A ver qué sale. Esta vez ya que yo estoy utilizando StatName, me di cuenta que StatName estaba funcionando para GG Poker, entonces pues volví a, jugar, a utilizar StatName, por eso los tengo la mayoría marcados. Y pues hombre, si puedo tener una ventaja ya muy pequeña sobre algún jugador, la quiero tener. Por eso utilizo todos los datos que tenga. Interesantes, los dos flops son bastante lindos. Vamos a hacer un tercio, queremos arrastrar lo que sea que se pueda arrastrar. Nos paga el amigo. Esa carta sencillamente nos completa, no sé, nos abre más equity. En esta ocasión me gusta chequearla porque si yo le veteo en esta situación, ¿qué me paga? Solamente me va a pagar un peor as, nada más. Porque yo bloqueo los proyectos a color. Entonces voy a reducir el campo de call del amigo. Entonces voy a chequear para que se anima a farolearme el river cualquier carta que tenga por ahí. Y si no me la farolee, espero que me pague una apuesta en el river. Qué lindo nos pushea, excelente. Nos sale a la perfección la estrategia y listo, lo pagamos. Ah, tenemos un mirror divino. Muy curioso que tenga justamente la misma mano. Esta vez decidí jugar 3 mesas nomás y realmente lo que estoy haciendo es porque esto donde lo disfruto más jugando al póker. O sea, esto es un juego. Y si es un juego, la idea de un juego es divertirnos. Y yo me divierto muchísimo jugando 3 mesas. Ya con 4 no lo disfruto tanto. Entonces por eso juego 3. Creo que mi mejor juego está en 3 mesas y ya está. No me interesa hacer 10.000 manos. Eso no me interesa. Hacer 2.000 manos en un día no me interesa en lo más mínimo. A mí lo único que me interesa es jugar bien y divertirme. Que después de que nosotros nos divertamos, el resto no tiene ningún tipo de importancia. El amigo me trivetea.
un call. En este bar no me gusta mucho ni siquiera pagarle una, porque, o sea, que el que tiene ahí un montón de aces X, pocket medias, que todas me están ganando, y a la única mano que le estoy ganando acá es a un rey J rarísimo que haya decidido tretearme, y el resto son mirror con rey dama, así que no tiene ningún sentido pagar ahí. Vamos a defenderla. Aquí realmente no me parece que valga la pena vetear. O sea, casi que tengo showdown con el as dama y son dos recreacionales, estando fuera de posición. No quiero problemillas ahí con los dos. Nah, no me interesa la mano. Aquí. Aquí es más foldear. Necesito por lo menos el as o una mejor, realmente mejores cartas. Yo para poder jugar en una mesa siempre selecciono una mesa que por lo menos tenga dos recreacionales o rojos o morados. Por lo menos. O si no, no me interesa. Por eso jugamos poquitas mesas para seleccionarlas bien. Como vamos a ver acá mucho en mis sesiones, la mayoría de manos que yo juego son pre-flop, la mayoría, para tener un rango mucho más corto cuando jugamos una mano post-flop, sea triveteada o sea forfeteada. Aquí en algunas frecuencias podemos hacer check raise, el amigo decía no vetear. Este 16 no se defiende. Bueno, los colores, estos son recreacionales que juegan muchas manos, como vemos 53, 30, 10, son muchísimas manos. Estos son recreacionales muy tight, juegan muchas manos, pero pagando casi nunca abren, casi nunca trivetean. Luego siguen estos azulitos que son recreacionales con datos muy parecidos a los que yo manejaba antes, un 24, 18, 17, cosas del estilo. Y estos verdes son jugadores que tienen datos muy parecidos a los míos, más o menos un 24, 20, 10 o cosas del estilo. Algunos, o sea, los tengo marcados así de verdes son porque son jugadores que ya tienen unas tablas más adecuadas a niveles avanzados como 25 o 50, que son las que yo utilizo. Entonces contra ellos sí que nos interesa estar pagando manos forfeteadas. Justamente por eso tengo, por ejemplo, acá este amigo Lit. Es 24, 20 días, más o menos mis datos son muy parecidos. Y el 53 es cuánto foldea a la trivet y el 4.2
es que el rango de forfeit que tiene el amigo ahí. Entonces, en base a eso, yo sé qué rango tiene cuando jugamos una mano triveteada o forfeteada. Si me permite alargar o acortar el rango de acuerdo a los datos que tenemos de los rivales. Por eso los tengo bien marcaditos ahí a ellos. Bueno, aquí no tenemos datos de él, eso es un call instantáneo. Y aquí tampoco hay mucho que hacer. Tenemos backdoors, no tenemos prácticamente nada. Si tuviera las de pronto le pagaría una. Pero sin el as ya no me gusta tanto. Esta se defiende. Estamos muy lejos de tener algo acá. Realmente estamos muy lejos de tener algo. Muy lejos. Aquí estos dos amigos no los tengo marcados. Pero este aparentemente recreacional, que solo son 22 manos. Así que si encuentro una mesa mejor, me voy. Solo hay un recreacional seguro. Confirmado. Aquí hay dos. Listo, nos quedamos. Justamente por eso la importancia de los colores. Veo de una vez dos recreacionales y es muy fácil la selección de mesa. Softball me parece bastante interesante. Tengo una estrategia que me ha resultado bastante contadas regulares. Estando fuera de posición, si no tuvieran nada de nada en estos boards, pero bueno, aquí tengo mano. Así que vamos a jugarla por valor. Si llegara a revisar se pone muy interesante, porque habría que pensar con qué me reisea. Porque aquí en Ciegas, la guerra de Ciegas, muchos rivales hacen eso mismo, abren la mano, cuando cae unas chequean para hacer check raise o hacer check call y proteger su as. Lo he visto muchas veces, así que muchas veces puede tener dobles con el as, raiseándome. Casi colores no debería tener porque ahí está el as de corazones, a menos que tenga un backdoor que también puede llegar a pasar. Entonces al ver el raise ahí, estaría muy al límite, pero creo que foldearía. No vale la pena meternos en esas manos donde no sabemos a dónde vamos. No podemos predecir, que esa es la idea de lo que estoy haciendo ahorita, por eso juego tan poquitas mesas. Predecir más o menos en qué situaciones vamos a encontrar contra qué rivales si cae una u otra carta. Si yo puedo predecir qué va a pasar en el Tour y en el River, y si el run va a ser bueno o va a ser malo, en su mayoría, prefiero foldear directamente flop que andar pagando sabiendo que va a foldear Tour o foldear River. No tiene mucho sentido eso. Este está en el límite del fold. Aquí, aquí a los rivales les gusta mucho chequear ahí para hacer check call. Les encanta. Así que aquí en esta ocasión no le voy a vetear. Porque sé que muchas veces me hace check call, muchísimas veces. Con el 8, con la dama, con unos 7, con unos 6. Así que no merece la pena. Tampoco tenemos nada. Este 9-2 se la puedo abrir por ser tan roca. Este es muy roca, miremos los datos. Por trivetear al 4. Así que se le puede abrir casi que toda la baraja. Va a foldear muchísimo.
Y si no foldea ahí, va seguramente a foldear el turno. Estos amigos que, por ejemplo, tienen una forbet de 2, sé que no tienen faroles de forbet, entonces a esos tipos de jugadores no se le pagaría la forbet. Sé que antes yo estaba acostumbrado a que nunca pagaba una forbet, jamás, o pusheaba o foldeaba. Em, y ahora con la estrategia esta de Pegasus, hay que pagar un montón de forbets porque ellos nos van a estar forbeteando muy, 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 muy light, con más 3 as 4 as 5 suited, con a veces con as J o as 10 soft. Entonces, como sé que nos va a estar forbeteando con ese tipo de manos, hay que pagar lo que hay que pagar. O sea, hay que pagar con, con 8 una forma hay que pagarla. Y la aprendemos a jugar. O sea, es así, es así. Toca aprender a jugar las manos más incómodas que podemos llegar a ver. Hay que aprenderlas a jugar. Se juegan. Nos divertimos jugando al póker, que es lo lindo de esto. Podernos dedicar a un juego. Qué lindo que es eso. Y si volvemos nuestra pasión a nuestro juego un trabajo que es hacer un montón de volumen y manos para estresarnos, pues deja de ser nuestro hobby o puede llegar a dejar de ser divertido y personalmente no me parece que valga la pena desaprovechar la oportunidad de dedicarnos a nuestro hobby, a nuestra pasión, solo por hacer más manos. La posición del botón para las trivias es muy hermosa porque van a estar pagando con un rango extremadamente amplio, pero amplio es amplio. Entonces es muy interesante jugar desde esa posición, manos trivialidad para posición, con posición sin ser el agresor. Es bastante interesante porque podemos predecir ciertos movimientos del rival, que justamente esa posición me ha ayudado mucho a entender los rangos del rival, por ejemplo, o los boards, los que nos favorecen o los que no son tan favorables para nosotros. Por ejemplo, este es uno de los peores que podíamos llegar a tener. No tenemos absolutamente nada, nada de nada, y no lo va a pagar nada, ni 2 ciegas de pago, porque no tiene sentido. Porque se supone que nuestro valor en ese tipo de boards es que nosotros tengamos los proyectos a color. Y si no conectamos ni siquiera el proyecto a color, ya prácticamente la mano es un checkball y se acabó la mano y que nos repartan otra. No vale la pena pagar a ver si de pronto nos cae la J o el rey, que sin saber si algunas veces nos sirva o no, porque vamos a estar dominados con otras manos, o sea, con a rey, con rey dama, con a J, con rey J. O sea, vamos a estar dominados en la mayoría de situaciones cuando conectamos nuestra topper. Entonces, si nos damos cuenta, si pagamos el flop, ¿qué carta nos serviría en el tour? Una carta que realmente digamos, esta es nuestra carta. Si nos ponemos a pensar prácticamente ninguna. Ninguna. Porque pongámosle que nos cae, que es que el rey no es que sea tan bueno. Creo que la mejor situación sería que nos cayera la J. Porque está menos dominada que el rey. Y si nos cae la J y el amigo recreacional, que es un recreacional, que no sabemos si está beteando ahí por valor o de farol, o si mi farol, porque pues, también puede tener ahí, él puede tener absolutamente toda la baraja. Si vuelve a tener en el tour, va a tocar foldear. Entonces, ¿qué sentido tiene pagar en el flop esperando que nos caiga la milagrosa J, que no esté dominada porque que no complete el color, para que el rival después se dé check y nos dé carta grata en el river y que por favor no vete de nuevo en el river? O sea, es que son demasiadas, estamos pidiendo le estamos pidiendo demasiado al juego. Entonces, si nosotros vamos a saber más o menos qué va a poder pasar, pues hombre, nos evitamos todo el candombe y foldamos.
Esta nueva etapa con jugar con tablas, o las tablas de Valentín me pareció muy interesante. Realmente me tomó algunos días cogerle el ritmo a las tablas, porque antes yo estaba acostumbrado a utilizar que 10 tablas, 12 tablas como mucho, y ahora tengo, ¿cuántas tengo? Tengo más o menos unas 30 tablas, más o menos. Sí, unas 30, unas 40 tablas, un montón de tablas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos trivet por posición, forbet por posición, defensa de trivet por posición, defensa de la forbet por posición. Y tenemos call, el call que es únicamente el botón, tenemos por todas las posiciones y por todos los tamaños. O sea, es que son un montón de tablas, pero que ayudan a simplificar tanto el juego que el juego se vuelve muy, muy, muy fácil. Como les decía antes, después de que uno se acostumbra, el juego se hace muy sencillo. Aquí el amigo tiene 6.5 de trivet y una forbet de 3.4. Nosotros aquí con AJ tenemos que meterle la forbet. Una forbet que... ¿Cuál es el propósito de esta forbet que foldea? Si el amigo no foldea, tanto pushando como pagando, prácticamente la van a tener que reasignarla. Porque el amigo es un recreacional que casi nunca va a foldear. Casi nunca va a foldear. Entonces, digamos, por ejemplo, acá nos pusha y bueno, nos deja el flop. Pero digamos en este flop, que es un flop donde yo tengo topper con un proyecto a color, se hace bastante interesante la mano. Porque, ¿con qué nos paga él allá una forbet? Seguramente nos va a pagar con damas, con jotas, con dieces, con nueves y con array. Y seguramente con array suited. Entonces, en ese board, nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿el board es favorable para él o para mí? De acuerdo al rango que le acabo de poner a él. Entonces, si nos damos cuenta, es muy favorable para él, porque él tiene array, que es la peor de todas, array y de vez en cuando tiene array suited. Y todas las pockets, con todas las pockets estamos dominados. Si él tiene dama, nos gana. Si tiene J, nos gana. Si tiene 10, nos gana. Solo estaríamos ganando a 9. Si yo veteo el flop y él me paga, que será la única, en esta situación sí que vetearía el flop, porque hay manos que él puede foldear, que él tenga rey. ¿No? Aunque no sé si a rey con el aso, el rey de diamantes, con un backdoor, va a foldear. ¿No? Tenemos que hacernos esa pregunta. Además, prácticamente la única mano que va a foldear ahí es 9 o 8. Prácticamente la única. Entonces, ese board, si nos ponemos a pensar, es uno de los peores para jugar más forfeteadas contra cualquier persona, prácticamente con cualquier persona. Y peor contra un recreacional. A un recreacional, por lo general, yo no le faloreo en manos forfeteadas, porque él no va a foldear. Pongámosle que, o sea, ese es el peor board, como les decía. Pero vamos a hacer un supuesto. Él cae el mismo flop, pero Rainbow. Si él tiene a Rey o As Dama, no se foldean en la vida. No se foldean en la vida. Y si yo le meto dos calles de farol, prácticamente me comiteo. ¿Me comiteo para qué? Para foldear el river, porque no tengo nada y él no va a foldear. Entonces, si me anticipo a la situación de lo que puede llegar a pasar contra un recreacionario, una mano forfeteada, pues ya me simplifico todo. Me simplifico todo. Sé que como mucho le puedo meter una calle y gracias a Dios que ahí estamos en posición porque nos compramos directamente el river y podemos pensar en la posibilidad de llegar a blue catchar si es que no mete muy grande. Sería la única posibilidad que yo vería en esa mano, porque el resto sería casi que 100% checkpoint. Contra los regulares es una cosa diferente, porque el regular, además de tener ahí el mismo rango que le puse al amigo, él también va a tener 8, va a tener 7 y va a tener 6 incluso algunas veces. Y cuando yo le meta la continúe, él sí que va a tender a foldear el array en las damas sin backdoors. Incluso con backdoors algunas veces lo foldearán porque están fuera de posición. Van a foldear todas las pockets que no tengan ninguna posibilidad ahí, que es más o menos la mitad del rango de ellos. ¿No? En esa situación particular metería también solo una calle de farol, porque con una calle de farol únicamente van a foldear las manos que no tienen nada de nada.
y se me van a quedar las manos más fuertes. Todas las pockets y los proyectos a color altos. Entonces ya no tiene sentido volver a aldear, porque con una sola vez haría que moldearan todos sus faroles. En ese board particular. Si fuera otro board como un board como Rey XX, por ejemplo, ahí sí le me puedo meter dos faroles. Porque sé que el board es más favorable para mí que para él. Porque él únicamente en ese tipo de boards puede haber conectado sets. Y como hay la mayor parte de su rango no tiene sets, va a tender a foldear muchas veces más dos barriles. Entonces, esas son las situaciones que tengo ya estudiadas ahí porque sé que funcionan. Sé que funcionan muy bien, manos forbeteadas. ¿Y por qué lo sé? De tanto jugarlas. De tanto jugar las manos forbeteadas. Como decía antes, a uno pues, se le puede parecer ¡ay! Escandaloso pagar una forbet con 8, por ejemplo. Pero hay que aprender a jugar. Y aquí ya no jugamos por mis cartas, sino jugamos en base a mi rango y al rango de él. Enfrentamos a rangos. Y en base a rangos, nosotros jugamos la mano como si tuviéramos. ¿Cómo jugaríamos la mano si tuviéramos cañón? ¿Cómo jugaríamos la mano si no tuviéramos cañón? De esa manera es que se juega ahora el póker. De esa manera. Bueno, no está saliendo mucha acción, al parecer. Aquí este 9 realmente no mejora el rango. Si fuera un 9 diamantes, claro que lo mejoraría. Pero aquí ya no tenemos nada que hacer. O sea, no voy a pagar 4 ciegas, medio bote para ver si de pronto me cae el 8. Cuando queda un jugador por detrás, un recreacional que puede revisar. ¿Qué tenemos por acá? Rey 8. Digamos, estos boards tampoco me gusta continuarlos contra recreacionales. Porque aquí también ellos tienen absolutamente de todo. Tienen un as, tienen alguna pocket como 6, 7, no foldean. Tienen el 9, tienen proyectos a color, tienen backdoors, tienen gatshot. Aquí no foldean en la vida. Como la mayoría de veces no foldean a la continue, que es lo que. El único farol que les voy a meter a ellos. A los recreacionales solo les meto un farol. Porque sé que si no me foldean con un farol, ya no me foldean. Entonces, si en este World la mayoría de veces no foldean, para qué les faroleo? No tiene sentido. En cambio, en esta circunstancia es diferente. Tenemos backdoor y tenemos gotcha. Además, tenemos el as y tenemos la posición. Podemos comprarnos con solo esta apuesta, podemos comprarnos el river para ver todas las cartas y mejorar nuestra equity. Es una situación totalmente diferente. Digamos, ese rey, algunos jugadores, si fuera regular, se la farolearía. Le farolearía al rey y le farolearía al rival caiga lo que caiga. Porque sé que el regular va a foldear acá. Pero él no. Él no va a foldear. Él no va a foldear. Porque, no sé, si tiene 7 dice que nunca me cree que tengo el rey y no me cree, si cayó el 8 le importa demasiado poco y no foldea. Entonces no tiene mucho sentido farolear ese tipo de wars. A veces les ganamos con el asalto. A veces pasa. Porque aquí me puede estar pagando, como le digo, me puede estar pagando con 9.5. Y le estamos ganando con el asalto. Entonces son situaciones que también hay que ir mirando. Esto es muy fácil el fall. Esas situaciones son un poquito complejas. Donde yo abro otro tibetea y un regular por detrás de la forbet. Porque, porque yo no tengo tablas para eso. Para esa situación no tengo tablas. Entonces, si yo me pongo a hilar delgadito en ese tipo de situaciones, me voy a dar cuenta que por lo general el regular allá va a estar peteando un rango mucho más fuerte del que debería. Entonces, digamos, por ejemplo, bueno, en esta mano particular hay que darnos cuenta a qué mano queremos sacarle valor. Si yo veo, digamos, por ejemplo, aquí grande, absolutamente casi que siempre va a foldear, ¿no? Porque si chequeo el flop que tiene, no tiene nada. Entonces yo quiero que me pague algo, quiero sacarle así sean 2 cieguitas. Quiero que me pague algo, cualquier cosa. No puedo vetear grande ahí. Eso fue una de las cosas que aprendí muchísimo
en el curso de Pegasus, ese tipo de, de apuestas finas, finas. Digamos, por ejemplo, acá la mayoría de gente metería 75. ¿Pero para qué? ¿Para qué metemos 75 si es un tight que va a foldear la mayoría de las veces? O fuera un recreacional o fuera un regular. Porque si yo cheque en el flop, ¿qué nos está diciendo con el cheque en el flop? No tengo nada. Y cuando se me vuela el 6, si yo meteo grande, ¿qué va a hacer? Pues foldear. Yo lo que quiero sacarle es una ciega. Meter lo más pequeño que pueda para que me pague algo. Para arrastrar alguna cosa. En el curso de Valentina me pareció algo muy curioso y muy elegante, realmente por decirlo de alguna manera. Es como ellos piensan, porque también Dante da algunos videos, los imparte. Me gusta mucho ver cómo el análisis que le hacen a cada mano o a cada jugador para saber si realmente en ciertas circunstancias vale la pena betear o chequear para después hacer check o incluso algunas veces donkear. Bueno, mostraron algún video de donk, pero es una situación muy específica. Pero es muy interesante, es realmente muy interesante. Me gustó tanto como ellos analizaban las manos, que por eso justamente me enamoré de jugar 3 mesas, porque yo puedo llevar a mi cerebro a que piense de esa manera. Y con 3 mesas es el número mágico para mí. Es las mesas que yo perfectamente puedo jugar de esa manera. Vamos, por ejemplo, en este board, contra un recreacional fuera de posición, nunca le voy a vetear. ¿Por qué no le veteo? Porque si yo veteo, él me paga y luego hago check, me la farolea y no sé dónde estoy. Entonces yo chequeo para que él gaste sus calles de valor o sus faroles ahí. Y luego ahí sí yo controlar la mano, saber más o menos en dónde estoy parado. Pero aquí a lo que el amigo chequea ya no vale la pena farolear, porque si yo veteo acá, ¿qué me paga? Lo mismo que antes. ¿Qué me paga? No me va a pagar nada. ¿Sí? En el turno no me va a pagar nada. Pero aquí en el river, a lo que se completa el color, sí voy a tener que sacarle algo. La apuesta más pequeña, o sea, quita saber si de pronto me lucachea con un as, o le cayó el 6 o alguna circunstancia rara. Por ejemplo, el as. O sea, bien, él le sacó algo. Y ustedes me dirán, ah, no, pero es que si usted le mete al flop, él le paga. Sí, me paga. Pero cuando lo que cheque en el tour, él seguramente me farolea al as. O me farolea al river. ¿Ah? Me deja en una situación muy incómoda por estar fuera de posición contra un recreacional. Que al ver un check, él piensa, tengo valor, voy a hacerlo faldear. Entonces, me evito tener que llegar a una situación en el river incómoda, veteándole en el flop. Además que en esos boards, como decía antes, por más de que sea una carta doblada, con recreacionales fuera de posición, en ese tipo de boards que son cartas dobladas y con un proyecto a color, ellos no foldean casi. Casi no foldean a una continua. Y sabemos que no nos va a foldear a la continua. Estando fuera de posición es la peor situación en que nos podemos encontrar contra un recreacional. La peor. Incluso teniendo las. Porque como le digo, me puede incluso parar el as en el river. Y ponerme en una situación que a la larga creo que no es rentable pagar. Porque no sabemos dónde estamos. Eh, en esta mano lamentablemente es multiway. Si fuera uno contra uno, le vetearía un tercio al regular. Porque tengo un montón de bots ahí y cartas por farolear. Aquí ya que ya habla el showdown, ya está. Divino.
Aquí, pues, evidentemente parece un recreacional, tiene hasta caído. Voy a meterle grande, pero no tan grande porque no hay proyectos a color. Así que tengo que darle un margen porque me pague con algo. Ese rey. La cosa es que aquí seguramente él puede tener que algunas X como As 9, As 8, As 7, algunos proyectos a color y Pocket como 8, 7 o cosas del estilo. Así que voy a vetear no muy grande porque quiero igual seguir arrastrando cositas que tenga de él por ahí. Ya lo que se dobla el rey, tenemos que preguntarnos, ¿tiene reyes? ¿Qué reyes tiene? O sea, reyes que me haya pagado el flop, algún rey 9, algún rey J puede ser algunas veces. Y como tiene algunos reyes, no quiero chequear y que me vete grande y que me haga foldear. Entonces voy a meter muy pequeño, voy a meterle 9 ciegas para foldear el push. Vamos a hacer que tenga 26 ciegas, hay que contemplar la idea de foldear. Porque el amigo ahí seguramente no me va a estar pusheando de farol casi que nunca, por más de que tenga muy poquitas ciegas. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta circunstancia, si yo sé que mi mamá me pushea en el tour, esa, que es una situación realmente fea, porque no sé si tiene rey, no sé si tiene escalera, no sé si tiene full house con la pocket baja, porque puede tenerla, o sea, estos recreacionales pueden tener cualquier cosa. ¿No? Por eso muchas veces en secuencias uno se encuentra con ellos donde por lo general uno dice, bueno, en el flop debe tener cierto rango por lo que hizo. Luego en el tour debe tener cierto rango. Y en el river no se completa nada del rango que supuestamente uno cree que él debe tener. Y uno mete una value de blocking y ellos pushean. Meten un push ilógico en un, no sé, de 100 ciegas en un bote de 30 ciegas. Y uno con topper o con dobles, uno dice, aquí esto parece un farol, creo que es la mejor situación para hacer blue cachar, creo que aquí le cojo la caja. Y ahí es donde nos equivocamos contra esos recreacionales. Porque como les digo, ellos no tienen secuencias erróneas, ellos pueden tener ahí cualquier cosa. Hay que creerle más que todo a los movimientos y a las apuestas que ellos hacen. No me gusta tanto estar inventando historias contra los recreacionales. O sea, si yo veo algo que sea raro, muy extraño, pues de así tenga las mejores dobles. Porque ellos son así. Ellos son así. Entonces, como ellos son así, prefiero evitarme la molestia de ver que no tiene un farol. Aquí como es una mano triveteada contra un regular. En los boards que siempre tienen un as, vamos a estar veteando 25%. Aquí es lo que se habla se pone muy interesante. Se pone muy interesante porque ¿con qué me pagó? ¿Con el as X? ¿Cuál as X? ¿A J? ¿O a 10 que tiene full house? No creo. De vez en cuando puede tener el 10, si eso es cierto, y algunos 9. Así que si yo veteo acá, ¿qué me paga? Solo me paga manos mejores de la mía. Con lo cual hay que contemplar la posibilidad de hacer checkpoll acá. Porque uno puede decir, no, pero es que se vola el as y él uno muchas veces va a vetear el as en el tour porque parece un farol y tal. Pero entonces, ¿qué mano tiene? O sea, una mano la que yo le esté ganando. Si tiene 9 me está ganando, si tiene un 10 me está ganando. Solo le estoy ganando a Rey J que quiera hacer eso. Entonces es fall. Por más de que sean 10 ciegas.
Es un board también que hay que considerar. O sea, yo por lo general, ¿cómo le jugaría esta mano si yo tuviera un color? Le haría ver acá y luego en el tour y luego voy a tener el river, ¿cierto? Pero para poder hacer ese tipo de jugadas yo tengo que tener el backdoor con el as o el rey del color, y como no lo tengo, esta situación no me convence. Y tampoco tengo gachot, una gachot confiable para poder hacerlo. Sé que aquí está lleno de esas cartas, que no va a foldear la primera. La primera no la va a foldear. La segunda depende del tamaño y depende de la circunstancia. Pero la mayoría de veces vamos a estar dando cuenta que en ese tipo de circunstancia, contra ese tipo de jugadores, no van a foldear. Y mucho menos si yo, digamos, decidiera farolear esa carta. Porque ¿qué jugador le chequearía el flop para luego meter acá? Ninguno. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Así que la llevamos al showdown a ver si le ganamos con el asalto. Y es la circunstancia. ¿Ve? Justamente por eso digo que no vale la pena. O sea, si solo veteo para que me paguen mejores manos, ¿para qué hago eso? Si el amigo ya tiene un montón de proyectos de todo tipo. Y tiene check raise todo el que quiera. Para lo que yo chequeo, se le dejo muy compleja porque el amigo ya no va a poder vetear tour. Porque la estrategia de él es hacer check raise. Como yo no le veteo, hago que su mano sea más weak de lo que parece. Y tiene que llevarla al showdown porque él ya no puede vetear. Así como yo no puedo vetear, él tampoco puede vetear. Porque ¿qué va a representar? Entonces terminamos llevándola al showdown una mano que seguramente hubiéramos perdido si hubiéramos metido en el flop. Que nos hace check raise y nos toca poldear. En estos boards sí que continuó, así sean regresionales. En estos sí que foldean bastante. Porque no hay proyectos a color acá ni proyectos a escalera. Foldean muchísimo. Evidentemente si me raisean este board voy a foldear siempre. Contra recreacionales, ellos casi no tienen acá un rango de check rate lindo que tenga, no sé, un combo draw o algo del estilo, un proyecto de escalera con backdoors, por ahí no lo hacen. Entonces ahí, o sea, le damos las gracias porque me recé, porque es muy fácil el fall. Me simplifica todo el juego. Bueno, al parecer la sesión se fue muy tranqui, muy sencilla de jugar realmente. Pero como les dije antes, a mí no me interesa si gano, si pierdo, si... Esto no me interesa. A mí lo único que me interesa es divertirme. Cómo me divierto jugando bien. Entonces a eso me dedico yo. A jugar bien y a divertirme. Eso es para mí el póker. Vamos a jugar las últimas manos. Creo que vamos a la última vuelta. A ver qué manos nos reparten. Bueno, esta mesa se fue ya. Nos cae... A ver, este flop. Tengo que pensar, por ejemplo, en este flop. Tengo que pensar yo. ¿Cómo jugaría un farol? ¿Mm? ¿Cómo por ejemplo yo jugaría un farol y cómo jugaría una mano de valor acá? Yo metería un tercio. Como mucho. Si tuviera un backdoor. Si tuviera el lazo el rey de corazones, metería un tercio. Y es justamente lo que hago. Y a lo que cae ese 7, yo tengo que volver a pensar, ¿qué haría con el lazo con el rey de corazones? Seguramente volvería a vetear pequeño, volvería a vetear 15 ciegas, medio bote. No vetearía más de eso porque no tiene sentido. Vamos a meter acá 75%, no tiene mucho sentido. ¿Con qué le doy la posibilidad de que me pague? Con nada. En cambio, meter esta apuesta lo hago dudar de si tengo un farol, un semifarol o tengo realmente valor. De lo que cae ese 10 que no completa absolutamente nada, tenemos que ponernos a pensar, si yo estuviera en esa situación, allá, le pagué dos calles de valor, ¿con qué le puedo haber pagado? ¿Con una J o con un As? O con el rey de corazones, ¿cierto? Pero seguramente si le tengo muy grande, voy a foldear, yo foldearé a mí mismo, ¿cierto? Entonces le meto una value muy chiquitica, pero lo más chiquita que pueda, para que él me pueda pagar con la J, con dobles, si es que tiene por ahí dobles. Esa es la idea de esa apuesta. Él se va a ver tentado a pagar ahí, se va a ver muy tentado a pagar. Y termina pagando con las 10, o sea, esa mano no tiene mucho sentido que me pague tres calles, ¿no? No tiene mucho sentido. Y justamente es una de las que decía, ¿no? Si tiene las de corazones, es la única mano que paga. Y si conecta algo, o sea, justamente tenía J, as 10 digo, pero hubiera tenido J o Rey J,
con el corazón paga. Porque no me cree. ¿Por qué? Porque yo hice 3 apuestas pequeñas. Que es justamente lo que yo haría. Bueno, algunas veces lo hago con el as de corazones, por ejemplo, o con el rey de corazones. También lo jugaría de la misma manera. Y es un farol que entra bastante bien. A veces también uno se tiene que preguntar qué farol funciona mejor. Porque, por lo general, aquí, ¿cómo meter un farol? Un farol lo meten el 75% en el river, ¿no? La mayoría de las veces. O un overpot, también los he visto, que los overpot no son tan comunes. Y las apuestas de valor las meten a un tercio, ¿no? Entonces, si nosotros, contra regulares, ¿no? Que son los que piensan como nosotros, si nosotros nos encontramos en una situación como esa, si yo meteo un tercio como farol cuando se completa el color, es más probable que el regular foldee, porque el regular se va a dar cuenta que yo voy a meter un tercio como valor, no como farol. Es más común que yo meta un 75 como farol. Entonces, él se va a ver más sentado a pagar si le meteo 75 que 30%. Entonces, hay que tener el doble pensamiento ahí contra los regulares. Funciona bastante bien y para la muestra un botón. Creo que esta será la última mano que vamos a jugar. A menos que nos repartan una maravillosa mano ahorita en la última que nos queda. El amigo Infravet se quedó mirando un partido de fútbol, seguramente es argentino. Entonces, digamos, por ejemplo, si nos ponemos la situación de Infravet, yo con as 10, ¿le pago el flop? Sí, se lo pago porque es pequeñito. Tengo el mejor banco que hay. El tour se lo pagaría. Y ya estaría muy fino, por lo que yo decía antes. Si le pago el tour, me toca pagarle el river. Y yo con el as no voy a ninguna parte. O sea, yo solo le pagaría el flop, el tour no se lo pagaría. Y mucho menos le pagaría al river, porque es obvio que tiene mejor mano que yo. O sea, si tiene la bota me gana. Entonces no tiene ningún sentido pagarle. Entonces, bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado, haya sido divertido, haya sido entretenido. Y nos vemos en la próxima, amigos.